Ya, entonces decíamos que es permanente porque permanecen sus variables constantes en el tiempo. Sus variables me refiero a la velocidad, al calado, ¿sí? En el tiempo, pero es variable a lo largo del tramo del canal, ¿sí? Varía, miren, a lo largo del tramo del canal, gradualmente, por eso se llama flujo gradualmente variable. El desarrollo de la teoría de este tipo de flujo se fundamenta en que la pérdida de energía o de carga en una sección es la misma que para el flujo uniforme. Por eso nosotros podemos utilizar las ecuaciones de Manning, pero por tramos, ¿sí? Por tramos. Y también podemos utilizar, por ejemplo, las tablas para el n de Manning también, porque la pérdida de energía o de carga en una sección es la misma que para un flujo uniforme. En el flujo gradualmente variado, la pendiente de la línea de energía, la pendiente piezométrica o de la superficie libre del agua y la pendiente del fondo del canal son distintas. Tenemos entonces distinta pendiente en el fondo, superficie libre y la pendiente de la línea piezométrica de energía, perdón. Sí, son diferentes. En el flujo uniforme veíamos que estas pendientes son iguales. Ya, desde el punto de vista de ingeniería, la determinación de las profundidades del agua correspondientes al perfil de flujo gradualmente variado es necesaria para la planeación, diseño y operación de los sistemas de canales abiertos, de tal manera que las diferentes obras de ingeniería y modificaciones planteadas en los canales puedan evaluarse adecuadamente y garantizar su calidad y su funcionamiento. Ahora, cuando tenemos un flujo gradualmente variado, cuando hay un flujo gradualmente variado, nosotros vimos un ejemplo cuando hacíamos diseño en una transición. Decíamos entonces, al final de la transición, al reducirse la sección, hacerse una sección mucho más pequeña, lo que obtenemos es una sección de remanso. Entonces, desde ese punto hacia aguas arriba se generaba una curva de remanso, un flujo gradualmente variable. Ahora, este flujo se puede presentar cuando tenemos variaciones de pendiente, cuando tenemos estructuras que funcionan como una sección de control, por ejemplo, vertederos, con puertas, ¿sí? En canales. Entonces, cuando tenemos este tipo de cambios, cambios de sección, cambios de pendiente, estructuras al paso, vamos a tener secciones de control. Esas secciones de control generan un remanso, que generan un flujo gradualmente variado, una curva de remanso. En esas condiciones no podríamos evaluar este flujo simplemente como con el flujo uniforme, como un calado normal. Necesitamos hacer un análisis de sección a sección, ¿sí? Es diferente. En ocasiones, si tenemos este tipo de flujo, podríamos sobredimensionar el canal en ocasiones o en otras ocasiones hacerlo muy pequeño, de manera que en algún momento pueda desbordarse. Otro análisis también debería darse cuando, por ejemplo, ya tenemos un canal trabajando de acuerdo al diseño establecido ¿No? y necesitamos, por ejemplo, colocar un vertedero, alguna compuerta, ¿sí? Necesitamos hacer, por ejemplo, colocar un sitio de aforo en el canal. Entonces ahí debemos tener cuidado porque si nosotros le colocamos esta sección de control, vamos a tener cambios en los calados, ¿sí? Entonces ahí se daría también este análisis. Ya, el perfil que adopta la superficie libre del agua en cualquier condición de flujo de un canal se conoce como perfil de flujo o perfil hidráulico. Los perfiles de flujo, de acuerdo a la pendiente que podemos tener, se clasifican en subcríticas cuando el calado normal es mayor al crítico. Ahí se generan perfiles de tipo M, ¿sí? Cuando vemos este de sub cero es el normal, es el que calculamos con la ecuación de Manning, por ejemplo. Les decía entonces, podemos tener diferentes perfiles comparando los calados. Cuando el calado normal, el que calculamos con la ecuación de Manning, es mayor al crítico, estamos en un perfil tipo M. Cuando es igual al crítico, tenemos un perfil tipo C. Este punto del calado normal igual al crítico es el teórico que mencionábamos la vez anterior, incluso hicimos las ecuaciones. Cuando tenemos el supercrítico es cuando el calado normal es menor al crítico, perfiles tipo S. Horizontal, decimos que el calado es infinito con perfiles tipo H. ¿Por qué decimos esto de infinito? Porque en realidad no podríamos colocar una pendiente horizontal en la ecuación de Manning, ¿no es cierto? No podríamos poner cero, por eso se define de esta forma. Negativa o adversa también, el calado normal no existe, se conocen como perfiles tipo A. Ya, listo. Entonces, para verificar los perfiles de flujo o clasificarlos de acuerdo a las pendientes, los calados, vamos a tener tres diferentes tipos para pendientes que les conocemos como moderadas y otros tres tipos para pendientes que les conocemos como fuertes. Estas son las más comunes. También se generan otros tipos de perfiles de flujo que ya lo mencionamos ahí, cuando tenemos pendiente crítica, pendiente horizontal o contrapendiente, pero eso no es común. Tener algo así no es común. Entonces, estos son los más comunes. Pendiente moderada, pendiente fuerte. Entonces, la pendiente moderada se da cuando la pendiente normal, la pendiente que tiene el canal, es menor a la crítica. Y la pendiente fuerte se da cuando la pendiente del canal es mayor a la crítica. ¿Sí? Entonces, miren, lo mismo sucede con los calados en este análisis. El calado normal es mayor al crítico en una pendiente moderada y el calado normal es menor al crítico en una pendiente fuerte. Y así separamos estas tres zonas en donde se pueden generar nuestros perfiles de flujo. Obviamente esto dependerá de qué estructura tenemos para generar este remanso, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo para que genere este remanso? Sea una estructura, cambio de pendiente, también se puede generar cuando hay una caída de flujo, ¿sí? Un cambio de la sección transversal. Las curvas de remanso entonces se designan con una letra y un número. La letra representa la pendiente y el número la zona del calado normal con respecto al crítico. Entonces, miren, analicemos primero los más comunes.
perfiles tipo M que mencionamos que se dan cuando la pendiente normal es menor a la crítica. Estas líneas de aquí serían nuestras curvas de remanso, lo que se generaría. ¿Sí? Bueno, tendríamos varias formas de generarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ser aguas abajo de una compuerta. ¿Sí? Entonces, si nuestra pendiente normal es menor a la crítica, miren, la crítica se determina igual teórica, ¿no? Todo lo que diga siempre crítico es un análisis teórico, un punto teórico. Entonces, miren, para eso calculamos con el área crítica, el radio hidráulico crítico. Entonces, aquí interviene el calado crítico, por eso se llama crítico. Ya, entonces, podemos tener las curvas tipo M1. Esta curva es común, se genera por la presencia de estructuras de control, como por ejemplo vertederos, compuertas, estrechamientos, curvas. Este perfil tipo M1 puede extenderse varios kilómetros hacia aguas arriba. Miren, entonces, si nosotros diseñamos un canal con el calado normal, el que calculamos con la ecuación de Manning, y tenemos algo que genere un remanso, entonces miren, nuestro canal no va a estar bien diseñado porque vamos a tener una curva que se sigue extendiendo hasta por kilómetros y sigue aumentando el calado, eso quiere decir hasta llegar a desbordarse. M2 se genera aguas de arriba de un cambio de una pendiente subcrítica a supercrítica en un estrechamiento de la sección transversal o en la proximidad de una caída. M2 es más corta en comparación con M1, entonces si es más corto también no es tan peligrosa como tener una M1. M3 se genera aguas abajo de un cambio de pendiente de supercrítica a subcrítica, aguas abajo de la descarga de una compuerta. M3 es más corta también en comparación con M1. Los tipos S, también tenemos tres, S1, S2 y S3, se dan cuando la pendiente es fuerte o mayor a la crítica. S1 se produce aguas arriba de una estructura de control, vertederos, compuertas, aguas abajo de un resalto hidráulico también. S2 es muy corta, es común en la entrada de un canal de gran pendiente o aguas abajo de un cambio de pendiente subcrítica, supercrítica. S3 se produce aguas abajo de una compuerta en un canal de gran pendiente o aguas abajo de su intersección con otro de menor pendiente. Entonces, miren cómo podrían generarse este tipo de curvas. Entonces, para determinar en qué tipo de curva estamos, nosotros debemos llegar a encontrar primero la comparación con el calado crítico, ¿sí? El calado de perdón, la pendiente de nuestro canal comparada con la pendiente crítica, ¿sí? Y ahí obtenemos esa letra, S o M, ¿sí? Y luego vamos a revisar los calados, ¿sí? ¿En qué zona estamos? ¿En qué zona de estas tres estamos? De estas tres, M o S, ¿no? ¿Sí? ¿En qué zona estamos? Y ahí determinamos qué tipo de curva vamos a tener. Aquí hablemos de las menos comunes. Cuando tenemos un perfil de flujo para pendiente crítica, este sería colocarle justo a nuestro canal con la pendiente crítica. Como los tirantes normal y crítico coinciden en las curvas C, hay solo dos perfiles, C1, C2. Muy, muy raro que se tenga esto en un canal. Perfiles de flujo para canales de pendiente horizontal, también sería muy raro tener algo así. Aquí es donde decíamos que el tirante normal es infinito y se forman solo los perfiles H2 y H3. H2 se produce aguas abajo del cambio de una pendiente subcrítica horizontal en un canal. H3 ocurre aguas abajo de una compuerta de un cambio de pendiente supercrítica horizontal. Entonces, raro que se diseñe un canal horizontal, tal vez para un cambio, ¿no? Tal vez para hacer un cambio entre diferentes pendientes, se podría pensar. Y este contrapendiente más raro todavía, ¿no? Perfiles de flujo para canales con pendiente adversa. La pendiente negativa en un canal es poco común, el tirante normal no existe, los perfiles que se forman tienen las mismas tendencias del horizontal, miren. Sí, son extremadamente cortos de estos perfiles. O sea, esto podríamos generarlo en laboratorio solo para observar cómo se dan estas curvas. Entonces, miren, las más comunes, las curvas tipo M y tipo S. Entonces, aquí podemos observar cómo se podrían dar este tipo de curvas. Entonces, aquí sería un vertedero, ¿no? Aquí está como que se ha cerrado, pero imaginen, esto es un vertedero, el agua vierte. Entonces, hacia aguas arriba tendríamos nosotros una curva tipo M1. Una M2, miren, en una caída. Una M3, aguas abajo de una compuerta. Y luego se generaría aquí el resalto hidráulico. Con pendiente fuerte, entonces tendríamos aquí aguas arriba de un vertedero. También hay S2 en el cambio de una pendiente, miren. Y S3, igual que en M3, aguas abajo de una compuerta. Ahí podríamos tener este tipo de curvas de remanso que observamos y que vimos antes, ¿no? Ya, entonces, hagamos un ejemplo de cómo determinar el tipo de curva y cómo determinar el perfil de flujo también. Ya, primero analicemos un método de cálculo. Para las curvas de remanso hay varios métodos de cálculo, ¿no? Por lo general se van iterando los valores. El que les voy a hacer en la clase, porque no nos alcanza el tiempo para ver todos, es igualando la ecuación de la energía entre tramos, ¿sí? Entonces vamos haciendo lo que decía la teoría. Se va analizando por tramos, ¿sí? Aquí vamos a hacer el método de tramos fijos, entonces.
Ya, entonces en este método de los tramos fijos les decía que se aplica la ecuación de la energía por tramos. Ya, entonces para aplicar el método, vamos a tomar un tramo de un canal. Le voy a poner entonces, este canal debería tener una pendiente, ya sea tipo S o tipo M, ¿no? Ya, analicemos así. Y este será nuestro nivel de referencia, que sería la horizontal, ¿no? Listo, entonces nosotros vamos a tener aquí un calado que mencionábamos que no va a ser uniforme, ¿no es cierto? Que va a variar gradualmente, o de ahí el nombre, ¿no? De flujo gradualmente variable. Entonces, pongamos, por ejemplo, un calado de esta forma. ¿Sí? No sabemos qué estructura tenemos ahí o por qué cambia, ¿no? Bueno, este sería un análisis para un canal prismático. Eso quiere decir que no cambia la pendiente y tampoco la sección transversal. Entonces, para que se genere esta curva de remanso, yo debería tener algún tipo de estructura, ¿sí? Ya tenemos también la línea tendríamos la línea de energía. Vamos a ponerle de esta manera, la pendiente de la línea de energía. Y para nosotros lo que debería ser el nivel hasta el que deberíamos analizar la energía ya con las pérdidas. Ya. Entonces vamos dándole nombres aquí. Ya. Esta altura le voy a llamar el calado, le voy a llamar Y1 a cada lado, ¿no? Vamos a analizar entonces la sección desde el punto 1 al punto 2, un tramo del canal. Luego vamos a tener, ya que estamos hablando de la ecuación de la energía, esta debería ser mi carga de velocidad. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Así inicia en ese punto. Luego tendríamos nuestro calado 2, la carga de velocidad en la sección 2, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Y les decía, para poder igualar yo debería aquí tener unas pérdidas. Entonces esto le voy a llamar HF. Estas serían todas las pérdidas, ¿no? Así estaría separado entonces nuestra energía entre E1 igual a E2. Ya, entonces les voy a colocar aquí las pendientes. Esta sería la pendiente normal, que es la pendiente de mi canal, y la otra pendiente que vamos a utilizar es la pendiente de la línea de energía. Sí, esta pendiente se puede determinar con la ecuación de Mann. Entonces, miren, les voy a poner aquí. I sub 0 es igual a la pendiente del canal y este I sub B es igual a la pendiente de la línea de energía. Entonces, como vamos a analizar esto por tramos, a este tramo de 1 a 2 le voy a llamar delta X, ¿sí? En cada delta X debería ir analizando todo este cambio que vamos teniendo, ¿no? De 1, 2, luego 3 y así, hasta la longitud del canal que debería revisar. Ya, entonces aquí vamos a colocar la pendiente I sub 0 en función de ese valor A que tenemos ahí y el delta X. Entonces, I sub 0 sería igual a A sobre delta X y la pendiente de la línea de energía I sub B le vamos a colocar en función del delta X y las pérdidas. Entonces sería igual a este HF sobre el delta X. ¿Sí? Y de aquí viene este análisis que les decía que podemos aplicar para encontrar la ecuación de los tramos fijos. Entonces, la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Todo esto debería igualar, ¿sí? Entonces, puedo poner que A más el calado Y1 más la carga de velocidad en 1 es igual al calado 2 más la carga de velocidad en 2 más las pérdidas, ¿sí? Entonces le voy a poner a las variables A y HF en función de las pendientes, ¿sí? En función de I sub 0 e I sub B. Me quedaría entonces aquí que I sub 0 por delta X más I sub 1 más la carga de velocidad 1 al cuadrado sobre 2G es igual al calado aguas abajo más la carga de velocidad aguas abajo. Y aquí le pondría la pendiente de la línea de energía más la pendiente de la línea de energía por este delta X. ¿Sí? Ya, pero les decía, la pendiente de la línea de energía se puede determinar con la ecuación de Mann. Entonces, le voy a hacer ese cambio y vamos a trabajar con esta ecuación. Entonces, la pendiente de la línea de energía sería igual al caudal al cuadrado
por el n de Manning al cuadrado y todo esto sobre el área, en este caso sería el área 2, por el radio hidráulico a la 4/3. Y sigue multiplicado por este delta X. Esta es la ecuación entonces que nosotros vamos a utilizar para ir determinando punto a punto del remanso. ¿Sí? Esta es la ecuación entonces que nos sirve para los tramos fijos. Algo importante, nosotros podemos tener dos tipos de remanso. El remanso que se dé en la dirección del flujo o contrario al flujo. ¿Sí? Por ejemplo, aguas abajo de una compuerta sería en dirección del flujo. Si es de esa manera, entonces delta X le consideramos positivo. Otro caso sería aguas arriba de un vertedero. Entonces el remanso es en contra de la dirección del flujo. En ese caso, el delta X lo debería considerar negativo. Entonces les voy a poner esa nota y deberíamos realizar en esa dirección, ¿no? Al contrario, la dirección. Entonces, si el cálculo se realiza en la dirección del flujo, delta X es positivo. Caso contrario, es negativo. ¿Sí? Para que recuerden eso. Sí, depende de qué estructura tenga entonces también y para hacer este análisis. Listo. Voy a limpiar la pantalla para hacer un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer en el ejemplo, antes de ir a determinar los puntos del remanso, es determinar qué tipo de curva tengo. ¿Qué tipo de curva tengo ante la estructura, por ejemplo, que voy a tener? ¿Sí? Hasta la estructura que genera esa sección de control. Ya, hagamos este ejemplo. Determinar el perfil hidráulico del flujo a gas abajo de una compuerta. De apertura 3,4 centímetros. Esto es de laboratorio, estos datos que les voy a dar, por eso hay esos datos tan bajitos, ¿no? Colocada en un canal rectangular de 40 centímetros de ancho y 15 metros de longitud. El caudal es 48 litros por segundo y el desnivel es de 4,2 centímetros en los 15 metros. El canal es de aluminio. Ya, listo, entonces. Miren, aquí vamos a analizar entonces aguas abajo de una compuerta. ¿Qué es lo que sucede? Eso quiere decir que la dirección de mi curva de remanso va en la dirección del flujo, ¿sí? Entonces ya delta X es positivo. Debo analizar qué tengo para colocar ese signo, ¿no? Coloquemos todo en el sistema internacional. Tenemos el caudal de 0,048 metros cúbicos por segundo. Tenemos un ancho del canal rectangular de 40 centímetros, 0,40, 0,4 metros. Además, teníamos una longitud del canal de 15 metros. Entonces, en esa longitud debo evaluar cómo cambia el calado, ¿sí? Cómo se presenta mi remanso. Me dice además que hay un desnivel de 4,2 centímetros en esos 15 metros. Eso me daría la pendiente, mire. Le voy a llamar a ese desnivel delta Z, igual a 0,042 metros. Ya, además, tengo el dato de la apertura de la compuerta de 3,4 centímetros. Voy a llamarle a esa apertura 0,034 metros. Y el canal es de aluminio, entonces, bueno, revisando en tablas, para el aluminio el N se puede tomar de 0,01, ¿sí? Ahí tendríamos los datos, ya, decíamos. Hay que evaluar primero qué tipo de curva es, ¿sí? Y eso lo podemos obtener primero analizando la pendiente, ¿no? Comparando la pendiente del canal, la normal, con la pendiente crítica. Y ahí obtengo la letra, o M o S. Y luego comparo los calados. Y con eso obtengo el número 1, 2 o 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero, yo tengo un flujo aguas de abajo de una compuerta.
recuerden que la compuerta genera un coeficiente, una contracción, ¿no? Entonces, el flujo de aguas abajo de una compuerta no es que sale con esa misma apertura de la compuerta, sino que tiene una reducción, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos es algo así, les voy a poner aquí. Si tenemos ese canal, tenemos una compuerta colocada en ese canal, el flujo está así, y se reduce, miren. Hay una reducción aquí y luego ya sí, ¿sí? ¿Cuánto se reduce? Para eso tenemos unos coeficientes de contracción, ¿sí? Me parece que el H canales tiene uno también. Déjenme revisar cuánto tiene el H canales. El 0,62 es muy usado. Déjenme revisar que... Sí, miren, justo ese tiene el H canales. El 0,62 que le podemos usar. Ya. Entonces, miren, este calado para nosotros va a ser el inicio de nuestra curva de remanso. Ese calado para nosotros va a ser uno de los puntos de nuestra curva de remanso, ¿sí? Entonces, ya, a este calado, que sería el inicio, vamos a llamarle Y, ¿sí? Ya, entonces, ese calado Y, les voy a poner aquí, es igual al coeficiente de contracción que les mencionaba por la apertura de la compuerta. La apertura de la compuerta que tenemos de dato sería esta que le vemos aquí. Esto sería nuestro A que le pusimos ahí, ¿sí? Bueno, yo a este canal le puse como si no estuviera inclinado, ¿no? Pero aquí vamos a tener una pendiente en esta parte. Y ahí viene este delta Z, una variación. Bueno, los 15 metros, digamos que hay una variación ahí, ¿sí? Entonces, miren, así puedo tener el calado normal. Entonces, este calado Y es igual al 0,62 multiplicado por A, 0,034 metros. Con eso puedo obtener el calado normal. De aquí obtengo que Y es igual a 0,021. ¿Sí? Entonces, este para mí es el calado normal. Les voy a poner así. Perdón, les estoy hablando mal. No es el calado normal, es el calado de uno de los puntos de la curva de remanso. Es lo que nosotros aquí le habíamos llamado como, aquí, mire, este es el normal, este es el crítico. Aquí le habíamos llamado como D, nada más, que representa uno de los puntos de la curva de remanso. Sí, yo les estoy diciendo mal el término. Este es un calado de la curva de remanso, así también. ¿Sí? Un calado de la curva de remanso. Es como que ya tengo un punto de inicio para analizar cómo sigue desarrollándose mi curva. Ya, entonces tengo el calado de la curva de remanso, tengo un puntito. Puedo obtener la pendiente crítica, para eso necesitaría calcular la pendiente, el calado crítico. También puedo obtener la pendiente normal. La pendiente normal está más sencilla, miren, porque me da un delta Z en 15 metros, ¿sí? Entonces el I sub 0 que es la pendiente del canal, sería igual a S delta Z, 0,042 metros dividido para los 15 metros. Esa sería la pendiente de mi canal. Eso me da 0,0028. Esta es la pendiente que voy a comparar entonces con la pendiente crítica. Aquí les voy a poner, esta es la pendiente normal, ¿sí? O la pendiente del canal, la pendiente que tiene el canal, ¿ya? Ya, ahora, para obtener la pendiente crítica y poder comparar con esta pendiente normal, debemos calcular el calado crítico. El calado crítico es igual a la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad. Esto será igual entonces a 0,048 metros cúbicos por segundo sobre el ancho, que es 0,4 metros. Esto al cuadrado y todo eso sobre G. Ya, de ahí obtengo el calado crítico, ¿sí? Ese calado crítico me da un valor de 0,11 metros. Me confirman si está bien, ¿ya? Yo ya les voy poniendo los resultados para aprovechar un poquito más del tiempo. Sí, tenemos entonces ese calado crítico. Con el calado crítico ya puedo calcular la pendiente crítica. Recuerden que ya vimos esa ecuación, es despejada de la ecuación de Manning, pero con condiciones críticas. Entonces es igual al caudal al cuadrado, el n de Manning al cuadrado, el área crítica al cuadrado por el radio hidráulico, crítico también a la 4/3. ¿Sí? De ahí puedo obtener entonces que esto es igual a 0,048 metros cúbicos sobre segundo.
al cuadrado. El n de Manning para el aluminio habíamos considerado 0.01 al cuadrado. El área crítica sería este 0.4 por el calado crítico, que determinamos 0.11 metros. Y el radio hidráulico crítico está al cuadrado, ¿no? Multiplicado por el radio hidráulico crítico, que sería este 0.4 metros por el 0.11 metros, sobre el ancho, 0.4 metros, más dos veces el calado, que sería el perímetro mojado. 2 por 0.11 metros. Y todo esto a la 4/3. Ya, pero lo podríamos calcular también con el H canal. Más rápido, ¿no? Aquí en opción otros tenemos el cálculo de la pendiente, el caudal es 0.048, el calado crítico, que es el que estamos usando, es 0.11, el ancho de solera es 0.4, el talud es 0, porque es rectangular, y la rugosidad es 0.01. Con eso tenemos una pendiente. Esa pendiente me da igual a 0. Si estoy bien, caudal 0.048, 0.11, sí, sí estoy bien. Entonces la pendiente ha sido igual a 0.0041, pongamos así. ¿Ya? Entonces miren, ya tengo dos puntos de comparación. La pendiente normal y la pendiente crítica. Esta es la pendiente del canal y esta es la pendiente teórica. Entonces miren, nosotros hacíamos esa comparación aquí. ¿Qué pasa si la pendiente normal es menor a la crítica? ¿O qué pasa si la pendiente normal es mayor a la crítica? Entonces ya tengo ahí mi letra, miren, si es S o es M. En este caso estamos aquí, ¿sí? Miren los valores. La pendiente normal es menor a la pendiente crítica, ¿sí? Pongamos esto aquí abajo. Ya, entonces, la pendiente normal menor a la pendiente crítica, ¿sí? Eso es lo que obtenemos. Por lo tanto, tenemos una pendiente moderada. O, como ya le habíamos puesto, una curva tipo M, miren, ya la letra ya la tenemos, M. Luego decíamos, para encontrar el tipo de, el número, ¿no? Si es 1, 2 o 3, necesito comparar los calados. Aquí ya más o menos uno se puede dar cuenta de qué tipo es, ¿no? Pero igual, hagamos el cálculo para revisar esto, ¿no? Entonces, yo tengo aquí hasta el momento para comparar un calado crítico, ¿sí? Ese 0.11 y tengo el calado normal, mire, ¿sí? Entonces, tengo hasta el momento para comparar estos de aquí. Sigo con el calado normal. No es calado normal, es el calado de la curva de Remanso. Sigo con eso. Lo que en realidad debo calcular es el calado normal. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Les decía, las condiciones normales del canal son las que se pueden determinar con la ecuación de Manning. Sí, bueno, o cualquiera de las otras ecuaciones que vimos, pero siempre estamos con la que más se usa. Entonces, el calado normal es la que puedo determinar con la ecuación de Manning. Es el calado que vería en el canal si no tengo ningún tipo de sección de control, si no tengo la compuerta. Eso quiere decir, si no hay compuerta en ese canal, ese es el calado que yo tendría. Ese es el calado normal. Entonces, vamos a usar la ecuación de Manning. La velocidad es igual a 1 sobre n por el radio hidráulico a las 2/3 por la pendiente a la 1/2. De aquí entonces puedo colocar todo en función del calado normal, que sería el caudal igual a 0.048 metros cúbicos sobre segundo por el ancho del canal, para colocar el área, que es 0.4 metros por el calado normal que le llamamos Y sub 0. Esto es igual a 1 sobre el n de Manning, 0.01 multiplicado por el radio hidráulico. Entonces ahí sería el ancho del canal, 0.04 metros, por el calado normal, sobre el ancho del canal, 0.4 metros, más dos veces el calado normal. Ese sería el radio hidráulico a la 2/3. Y por la pendiente, esta sería la pendiente normal, ¿sí? La pendiente que tiene el canal. Entonces esa pendiente es igual a 0.0028. Y esa pendiente a la 1/2. ¿Sí? De ahí determinamos entonces este calado normal y con eso ya podemos hacer la comparación. Usemos igual el H canales para hacer más rápido el cálculo. Girante normal, el caudal es 0.048, el ancho de solera es 0.4, tenemos un canal rectangular, la rugosidad es 0.01 del aluminio, la pendiente que coloco es la normal, 0.0028. Ya, tengo entonces 0.125. Ya.
Ese sería mi calado normal, mire. Entonces ya tengo los tres puntos para comparar que les había yo seleccionado así en morado. ¿Sí? Estoy en una curva M aquí, ¿sí? Y debo evaluar cómo están relacionados estos tres calados. Un calado de la curva de remanso, el calado crítico y el calado normal. Entonces lo que observamos es que nuestros valores están de esta forma, ¿no? El más pequeñito es este 0.021. Voy a poner acá. 0.021 es el más pequeño. De ahí el que sigue es ese 0.11. Y el más alto que tenemos es el calado normal, que es 0.125. ¿Sí? Entonces hemos tenido que el calado de un punto de la curva de remanso es menor al calado crítico y este a su vez es menor al calado normal. Miren, esa relación es la que hay que conseguir. ¿Sí? Estamos aquí. Entonces la curva ha sido una curva tipo M3. ¿Sí? Esto nos indica que es tipo M3. ¿Sí? Hay tal vez alguna pregunta en eso que acabamos de hacer. Ya, con esto obtenemos el tipo de curva nada más, ¿no? Ahora necesitamos la curva. ¿Cómo se desarrolla esta curva? ¿Qué pasa después de este punto Y que tenemos aquí de 0.021? ¿Cuál es el siguiente? Vamos a analizarle entonces a este cambio por tramos, como lo habíamos mencionado, ¿no? Vamos a hacer entonces una hoja de cálculo para esto porque es un cálculo iterativo. Vamos a utilizar esta ecuación que le pusimos aquí. Ya, esta es la ecuación que nosotros vamos a usar. Vamos a igualar la energía 1 a la energía 2. Les voy a poner entonces los datos que habíamos colocado en la otra hoja. El caudal es igual a 0.048 metros cúbicos sobre segundo. La pendiente, aquí es importante entonces la pendiente normal que habíamos determinado de 0.0028. Ya, necesitamos también el calado de inicio, le voy a llamar Y sub 1, que será el único punto que tenemos de calado, que determinamos en 0.021 metros. El N de Manning es 0.01, no, N 0.01, y el ancho del canal, que es 0.4 metros también. ¿Ya? Ahí tenemos los datos. Entonces decíamos, vamos a analizar esta curva de remanso por tramos hasta llegar a los 15 metros. Entonces vamos a necesitar un delta X y un X total, un X que se vaya sumando, ¿no? Todo esto en metros. Yo necesito entonces analizar la curva en 15 metros y esta delta X es la variación que tengo en cada uno, ¿no? Sí, bueno, lo pueden obtener en función de este también. Ya, vamos en orden aquí. Necesito entonces Y sub 0, que es la pendiente normal, por el delta X de aquí. ¿Sí? Voy poniéndoles cada término para luego sumarle. ¿Sí? Entonces, ya. Luego le voy a sumar este valor de Y1, que es el calado de inicio. Para nosotros el punto de inicio es este. ¿Sí? Ya. Vamos por puntos. Y luego necesito determinar la velocidad, la carga de velocidad, perdón, que será igual al, tengo para eso el calado, perdón, el caudal, el ancho, el calado en esa zona, entonces puedo encontrar la carga de velocidad, ¿no es cierto? Entonces esta es la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G.
tengo la carga de velocidad. Con esto puedo obtener mi E sub 1, que es lo que les decía que voy a igualar, ¿sí? Voy a ir encontrando los calados, igualándolos hasta que vaya cambiando cada punto de la curva de remanso, ¿no? Entonces aquí ya puedo obtener el E sub 1, que será igual a la suma de todo esto. Ya. Esto es lo que tengo que luego compararle con el E sub 2. Listo. Por este lado tengo un calado 2, que todavía no conozco, pero solo para poner las ecuaciones le voy a poner un valor. Este es el que voy a tener que ir iterando, ¿no? Digamos que esto aumenta a 0.025, por ejemplo. De 0.021 aumenta a 0.025. Este será mi valor de inicio para la iteración. Luego necesito la carga de velocidad 2. Es que y ahí me equivoqué en ponerles, estas tienen que ser fijas. Ahí está. Ahí sí. Ya. Tengo entonces la carga de velocidad. Necesito todo este término de aquí. El caudal, el n lo tengo directamente. Voy a calcular aparte el área para hacer más fácil la ecuación. Entonces el área es igual a este caudal dividido para... a ver, bueno, pues estoy mal. El área es solamente este calado por este ancho. ¿Ya? Eso sería el área. El radio hidráulico. Calculemos aquí el radio hidráulico para hacerle más fácil también. Radio hidráulico. Todo pongamos 2, ¿no? Radio hidráulico en 2, el radio hidráulico en 2. Este radio hidráulico es igual a esta área sobre el perímetro, que sería 2, 2 veces este Y2, más la base. Sí, ahí tenemos el radio hidráulico. De esta ecuación, este es fijo. Ya, esta ecuación sí está fijo. Ya, ahí le voy a calcular este de aquí, ¿no? Que es igual a este caudal al cuadrado, multiplicado por el n al cuadrado también. Todo esto sobre esta área al cuadrado, multiplicado por el radio hidráulico a la 4/3. ¿Ya? Y todo esto por el delta X. Aunque el delta X sea 1, igual le vamos a poner, ¿no? Porque si en algún momento le hacen más pequeño el delta X, todo esto por este. Ahí. Lo estoy poniendo en otro lado. ¿No? Sí, por este delta X. Esto es todo ese término, ¿no? Todo este término de aquí. Déjenme ver si le puse bien. Ya, este es fijo. Sí estoy bien, ¿no? Caudal al cuadrado. Caudal al cuadrado. N de menos al cuadrado. Todo esto dividido para el área al cuadrado también. Y el radio hidráulico a la 4/3 por delta X. ¿Ya? Y aquí tendríamos el 2 por el 1. Sería todo este término de aquí, ¿no? Este término de aquí. Entonces ya tendríamos aquí todos los términos, ¿no? Nos faltaría entonces hacer la suma para encontrar el E2. Aquí tendríamos nosotros entonces el calado 2 que fue impuesto, más la carga de velocidad, más este término. Todo este término sería, ¿no? Ya.
Entonces, miren, lo que nosotros tenemos que ir igualando es este E1 al E2, ¿sí? ¿Cómo? Cambiando el Y2. Entonces yo podría, por ejemplo, ir cambiando 0.023, ¿sí? Podría, ay, perdón, 0.023, por ejemplo, ¿sí? Ir modificando este calado hasta que E1 sea igual a E2, ¿sí? 0.015, por ejemplo. Mire, ¿sí? Entonces yo podría ir modificando 0.026. Y así podría seguir hasta encontrar mi E1 igual a E2. Entonces, para no hacerle tan largo, vamos a usar esta opción del Excel que tiene para encontrar objetivo, ¿ya? Entonces yo necesito que este E2 sea igual a E1, buscar objetivo, que sea igual a 1.688, cambiando esta celda al E2. ¿Sí? Mire, ahí está entonces iterado. Sí, podemos usar esta forma de ayuda del Excel para no ser tan largo, ¿no? Ya, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya nuestro calado Y2 a una distancia de 1 metro. Nuestro siguiente calado inicial para el siguiente tramo sería el Y2, ¿sí? Para el siguiente tramo sería el Y2. Entonces déjenme revisar si todas las ecuaciones les puse fijos, los términos que van fijos, sí, sí, creo que es todo de todo. Sí, ya, entonces el resto solamente le voy calculando, ¿no? Ya, igual debería aquí imponerme un valor. Como vemos que va aumentando, pongamos igual 0.025 como antes. La carga de velocidad en 2, el área 2, radio hidráulico 2. Que me da igualito. Debe ser por los decimales, hasta muy chiquito. Ya, así, cada uno, ¿no? Debería eh, hacer la misma ecuación para el siguiente punto y así. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Este valor necesito que sea igual a 1.281 y para eso necesito cambiar la celda de Y2. Y ahí obtenemos entonces el siguiente punto. Y sigo de esa manera, ¿no? Y así puedo seguir con el siguiente. Este Y2, por ejemplo, 0.029. Y le ajusto aquí, que sea igual a 1.008, cambiando Y2. ¿Sí? Miren, y así. Ya una vez que tengo esto, ya el programa sí me permite arrastrar la fórmula. A veces no queda tan exacto, pero bueno, es una buena aproximación, ¿sí? Cuando se arrastra la ecuación. Hice una Entonces, mire, pregunta. sí, El Y1, Alejandro, sí. ¿puede mostrar la fórmula del Y1, por favor? El Y1 es impuesto al principio y luego le copio el Y2. El Y2 pasa a ser Y1 y así en cada tramo. El Y1 es el calado, este de aquí, un calado de la curva de remanso, 0.021. Y luego solo le voy calculando así. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, dije gracias. Ya, ahí está entonces, mire, cómo se va generando el remanso. Este está con muchos. Ya. Entonces, ya podríamos hacer nuestro gráfico, ¿no? En función de cada valor que se obtiene por cada metro. Entonces necesitamos cómo se desarrolla la curva de remanso. Necesitamos el calado, que sería este de aquí, que sería el calado normal. Sí, este sería nuestro calado normal. Ya. El calado normal. Comparemos el calado normal, el calado, perdón, sigo yo. El calado de la curva de remanso, le voy a llamar solo Y. Ya no Y1, Y2, así como lo habíamos colocado en la teoría Y. Comparemos ese calado con el crítico que determinamos acá, que era 0.11. Entonces, para compararla en todo el tramo, en todos los 15 metros. Y también coloquemos ese sí el normal, el 10 sub 0 que habíamos calculado. El 10 sub 0 para nosotros era 0.125. ¿Sí? Todo en metros, ¿no? Miren cómo quedaría nuestra curva de remanso. Podríamos mejorar esto si le hacemos unos
delta X más finitos también, pero al final va a tener una tendencia parecida a lo que vemos ahí. Entonces miren cómo se ve. Calado de la curva de remanso, calado crítico, calado normal. Sí, es lo que nosotros teníamos aquí en M3. Calado de la curva de remanso, calado crítico, es este, y el calado normal acá. Sí, y el remanso en la parte de aquí abajo. Sí, esa es este sería nuestro resultado. Así se generaría nuestra curva de remanso. Ya. ¿Alguna pregunta tal vez? Este remanso tendría un tope, ¿no? No es que se siga extendiendo. Después de este remanso se generaría un resalto hidráulico. ¿Por qué? Vamos a llegar en algún punto a este calado crítico, ¿sí? Entonces vamos a llegar aquí, en algún punto al crítico. Y vamos a tener un cambio de régimen. Ese cambio de régimen en un tramo corto se conoce como resalto hidráulico. Eso es lo que obtendríamos acá. Ya no podría seguir extendiéndose la curva de remanso, sino que se generaría un resalto hidráulico, ¿sí? Entonces en los 15 metros llegamos hasta un calado de 0,0659, que empezó como 0,021, se seguiría extendiendo, ¿sí? Hasta alcanzar cerca del valor al crítico y de ahí ya es un remanso, un, 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 un resalto hidráulico, perdón.